Estamos, entre comillas, en el mundo viendo crisis, ¿cierto? Estamos en crisis, de alguna manera, en el sentido como nación o como mundo entero. Pero damos gracias al Señor porque Dios es poderoso, su palabra poderosa también, que nos puede ayudar para vivir momentos de crisis. Y yo quiero hablar, algunos consejos van a aparecer de cómo vivir en tiempos de crisis. Porque una crisis nos puede alejar de Dios o una crisis nos puede acercar más a Dios. Depende cómo tú y yo enfrentemos esa crisis. Esa crisis puede ser un problema, puede ser una dificultad, una necesidad, puede ser un problema país que estamos teniendo en estos días, pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia, tenemos nosotros el consejo de la palabra de Dios en momentos de crisis, para que esos momentos de crisis, con la palabra, el consejo de la palabra de Dios, nos ayude para poder acercarnos más a Dios. Por eso yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que una crisis depende de uno cómo la tome, de cómo uno la enfrenta. ¿Ya? Si en la crisis, ¿no es cierto?, en tu crisis y en mi crisis, nos acercamos a Dios y nos tomamos de la palabra, esa crisis va a ser un instrumento de bendición para acercarnos más a Dios, para crecer, para madurar, para ver la grandeza de Dios, para ver la clase de Dios que tenemos. ¿Ya? Después de esa crisis, después de ese problema, esa dificultad que tú y yo podamos estar pasando. Pero si la tomamos de otra manera, nos va a apartar y nos va a alejar del Señor. Entonces, es tiempo que nosotros podamos entender, hermanos y hermanas, lo que Dios quiere hacer. Entonces, yo quiero hablar de cómo vivir en tiempos de crisis. Cómo vivir en tiempos de crisis. Y Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los repartió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran lo que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Mire, aquí hay algo bien importante que yo quiero decirles, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí, de los líderes, apacentadores, sus ayudantes, han hecho células? Hicieron sus células. ¿Todos? No hay que dejar de hacer células. ¿Por qué les digo, hermano, hermana? Porque había una necesidad. ¿Y cómo se enfrentó la crisis? Con el método de la estrategia que estamos usando nosotros. Por lo tanto, con mayor razón y con mayor fuerza tenemos que hacerlo discipulado, porque Jesús dice, y en otros pasajes del Evangelio habla este relato y agrega que dice que nos reunió en grupos pequeños, los grupos que le dieran el pan, le dieran el alimento. Para nosotros, ¿qué es lo que es? Tenemos que llevar la palabra de Dios con más fuerza, hermanos y hermanas. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Así que no suspendan los discipulados. Por último, acomoden el horario por estos tiempos, ¿no es cierto?, de los horarios que tenemos restringidos, ¿no es cierto?, y que hay que respetar, pero busquemos la manera. Pero miren, no dejen de hacer los discipulados, ¿ya? No dejen de hacer discipulados, llamen a las personas, motívenlas. Hay que seguir reuniéndose con mayor fuerza, sobre todo en la crisis de alimentación que estamos viviendo en el país. Por lo tanto, aquí hay un consejo de cómo enfrentar tiempos de conflicto, tiempos de lucha. No hay que dejar de hacer el discipulado. Y hay que llevar la palabra, el alimento, porque dice que la palabra del Señor dice y el 34, Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7, unos pocos peces. Y los mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los repartió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y después dice, puedo repetir en otros pasajes, habla de cómo se reunieron en grupos pequeños y les partían y entregaban el pan. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. En momentos de crisis es importante y es clave la palabra de Dios. Y por lo tanto podemos ayudar y animar con la palabra de Dios a toda la iglesia a través de los grupos pequeños. Quiero pedirle que busquen también, miren,
en Mateo 15:32, ¿no es cierto? Dice, antes dice, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuno no quiero, no sé qué demás en el camino. Y después viene, obviamente, a entregar la palabra. Vamos, por favor, a Mateo 6:34, por favor, ahí mismo al ladito, a ver, Mateo 6:34. Entonces, son consejos de la palabra del Señor de cómo nosotros enfrentar la crisis. Como iglesia, nosotros vamos a salir airosos, fortalecidos, más crecidos, más crecimiento en la iglesia, si nosotros hacemos esto. Marcos 6:34, Marcos 6:34. Marcos 6:34. 6:34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo Jesús miró a las multitudes? ¿Cómo la miró? Con compasión. Y esa es otra clave para poder entender, hermanos y hermanas, en tiempos de crisis. Que la crisis no nos robe la compasión de mirar a las multitudes como Jesús las miraba. Y dice que Jesús, leyendo nuevamente este pasaje de Marcos 6:34, dice, salió Jesús de una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En medio de la crisis, en medio de los problemas, ¿qué es lo que el Señor llevó? La palabra. Llevó la palabra, y nosotros tenemos que llevar la palabra. Y no tenemos que parar esto, tenemos que de alguna manera esforzarnos y entender con claridad que no tenemos que dejar de hacer esto. Ahora en medio de las circunstancias difíciles, los problemas que estamos enfrentando como nación. Porque Jesús lo hacía. Y dice que veía a la multitud con compasión. ¿Y por qué veía a Jesús con compasión? Porque las multitudes que tenían que llevarle la palabra estaban con problemas, estaban con dificultades, estaban con necesidad, estaban pasando tiempos de angustia, tiempo de problema y necesidad, y Jesús llevaba la palabra. Entonces, hermano, hermana, el consejo para todos nosotros es que no tenemos que desconectarnos de la palabra de Dios, que nosotros no tenemos que dejar de llevar la palabra de Dios cada semana con el grupo y el discipulado que tú perteneces y que están liderando. Entonces, es tan importante que entendamos esto, hermanos y hermanas. Veamos ahora Mateo 9:36. Mateo 9:36, vamos a Mateo ahora, 9:36, otro factor muy importante es la compasión. Fuera de llevar la palabra de Dios y alimentar el rebaño con la palabra del Señor, ya sea aquí como iglesia reunida en su totalidad, pero también en los grupos pequeños de la semana hay que ser discipulados y llevar la palabra de Dios y animar al pueblo. Pero también la consolación no tenemos que perderla en tiempos de crisis. El tiempo de la compasión en nuestros corazones. Dice Mateo 9:36, leo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El verso 36 lo vuelvo a leer, dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ella, y la razón de esa compasión dice que estaban desamparadas. Y yo busqué el original, la palabra desamparado significa estaban dispersos. Y dígame, con una crisis, ¿qué hace? A veces nos digrega, a veces, hermano, nos impide que nos juntemos y estemos conectados. Entonces, por eso que es importante, dice, estaban dispersos, estaban cansados, estaban abatidos, estaban angustiados, estaban agobiados, dice el original de esta palabra. Por eso que Él tuvo compasión por ver la realidad de esas personas. Y hoy día, nosotros como hijos, como hijas de Dios, no tenemos que perder también esa característica de nuestro corazón, de tener la compasión, de mirar a la multitud como Jesús la miraba. Nosotros, como decía en la mañana, hizo referencia, nosotros fuimos ayer al cerro, que en esta semana vamos a volver a hablar al cerro. No nos quieran acompañar, todos son bienvenidos. Fuimos un lindo grupo ayer al Cerro Arriba y mirábamos por todos lados, hermano, y veíamos la ciudad de Concepción, Chihuayante, y nos proyectamos hacia Hualqui, nos proyectamos a Santa Juana, nos proyectamos, ¿no es cierto?, a San Pedro, Michaico, Boca Sur,
Candelaria, ya en Loma Colorada, Coronel, Lota, hacia allá Hualpén, Talcahuano, ya arriba los cerros Centinela, etc. Y hacia allá también, ¿no es cierto?, íbamos a Barrio Norte, Penco, Tomé. Nos proyectábamos orando al Señor y pidiendo que el Señor pudiera poner en nosotros esa compasión que es tan importante para ver la multitud de acuerdo a su realidad, de acuerdo a los problemas, a las dificultades que están teniendo. Entonces, una de las maneras que nosotros tenemos que salir adelante en tiempos de problemas de crisis es que no se pierda la compasión en nuestros corazones, ¿ya? Porque les quiero decir, hermanos, hermanas, que es el mejor tiempo para evangelización, es el mejor tiempo para ir a ministrar a las personas, es la mejor manera de ir a ministrar a las personas, pero primero con una mirada compasiva a aquellos que necesitan del Señor. Y eso tenemos que hacerlo nosotros como iglesia. Y si nosotros perdemos esa compasión en nuestros corazones, no vamos a hacer la tarea, no vamos a poder ayudar a esas personas que en medio de su angustia, en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, necesitan escuchar de Dios, necesitan escuchar el Evangelio de esperanza, necesitan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo para la salvación de sus almas. Entonces nosotros tenemos que perder esa compasión. Porque una de las características de los problemas en sentido negativo, la crisis, es que va apagando nuestra compasión. Y nos ahogamos en un vaso de agua y empezamos a mirar nuestros problemas, y no nos damos cuenta que hay otras personas que también tienen problemas y que a veces tienen problemas más grandes que nosotros. Entonces nosotros tenemos que perder esa capacidad, porque eso es un ingrediente, una clave de salir adelante de la crisis, es no perder la compasión. Busquemos 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, busquémoslo por favor. 1 de Pedro capítulo 3, y vayan notando al menos la cita bíblica y la palabra al lado nomás. Pero ya dijimos una clave, dos claves. ¿Cuál sería? Llevar la palabra. Llevar la palabra. Tener compasión. Y la compasión, no perdamos la compasión. Aún en medio de los problemas y dificultades, no perdamos esa característica de ver la multitud, de ver la persona ya que necesitan del Señor, y vamos a ir a un medio de nuestro conflicto, de nuestra lucha, por esa compasión vamos a ir a ayudar a esas personas que necesitan. Dice 1 de Pedro, vamos, 1 de Pedro capítulo 3, el verso 1 de Pedro capítulo 3, verso 8, voy a leer hasta el verso 13. 1 de Pedro 3, 8 al 13 dice: finalmente sé todo un mismo sentir, compasivos. La palabra compasivo es compasión. Compasión. Imagínense, si nosotros como iglesia, entre nosotros perdemos la compasión, imagínense, va a ser más difícil mirar al mundo con compasión. Nosotros no tenemos que perder la compasión entre nosotros, mirarnos compasivamente los unos a los otros, los que estamos dentro de la iglesia, los que estamos dentro, los que somos parte del pueblo de Dios. Aquí está hablando la iglesia, esta iglesia que está reunida esta mañana. Finalmente dice ser todo el mismo sentir, compasivo o con compasión en nuestros corazones. Tenemos que mirarnos los unos a los otros, entre los hermanos, las hermanas. No perder esa característica, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Se fijan que es tremenda palabra para nosotros. Tomémosla de este tiempo y apliquémosla a nuestra vida y obedezcámosla, y tratemos de que no se pierda estas características que hacen que los ojos de Dios estén sobre nosotros para ayudarnos. Especialmente la característica de ser compasivo, de tener compasión entre nosotros y no perderla. ¿Ya? Eso es una segunda cosa. Vamos a Nehemías, por favor. Busquen el libro de Nehemías. Nehemías, antes de Job está, por favor. Capítulo 8, si no me falla la memoria, el versículo 10. Nehemías capítulo 8,
el verso 10, aquí hay otra herramienta de cómo salir en la crisis, en los problemas, en la estrechez, en la escasez, pero sobrenaturalmente. Ven la mano de Dios obrando en estos tiempos de crisis. ¿Cuántos de ustedes quieren ver la mano de Dios obrando? ¿Cuántos? Yo quiero ver la mano. ¿Lo creen? Sí, ¿lo creen? Creámoslo, hermano, hermana, porque Dios tiene poder para sacarnos sobrenaturalmente. ¿Se acuerdan del profeta Elías que estaba en una hambruna? Dice que había sequedad en Israel, no había alimento, no había nada. Y dice que Dios, ¿cómo lo alimentaba? Lo alimentaba usando cuervos. Ni siquiera podríamos decir una paloma, mejor los cuervos son tan desagradables, son oscuros, son feos, siempre se usan en películas de terror, ¿se han fijado? ¿Se han fijado? Es como prototipo del mal. Pero sin embargo, miren, hay una gran enseñanza. Podría ser, no sé, haber usado una ave más bonita, un pavo real, no sé, ¿cierto? Pero usó los cuervos para que alimentaran a ese profeta que estaba amedrentado, lleno de temor, porque había una situación, una crisis nacional, de país también en Israel en ese entonces. Pero dice que el Señor fiel a sus hijos, fiel, dice que lo alimentaba, dice, le llevaba pan y pan del bueno. Pan bueno, el pan bueno se lo llevaba y lo alimentaba para demostrarle que Dios estaba con él y que lo iba a ayudar en ese momento de crisis. Entonces, para nosotros igual, mire, Nehemías capítulo 8, verso 10, luego le dijo, id comer grosura y beber vino dulce, ojo, ese que usamos para la cena nosotros. Y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí hay dos ingredientes más para usarlos en la crisis, hermano, hermana, y no se olvide. No importa lo que vea con sus ojos naturales, veamos calamidad, veamos muchas cosas. Nuestra fe, nuestro corazón tiene que estar apuntada hacia Dios y a su promesa y a su palabra. Les quiero decir que un ingrediente para salir crisis, siempre, en los momentos más difíciles, siempre. Aquí dice que se compartían los platos de comida. Aquí hay hermanas que traen cosas deliciosas, hermano. Yo no sé este tiempo, ¿por qué no estoy tan gordo? Yo estoy medio extrañado porque la vaca no me crece, hermano. Pero me han traído manjares, me han traído deliciosos, hermanas preciosas, hermanos que cocinan bien. Hermano, y yo le digo, ni siquiera yo le doy la gracia. ¿Sabe por qué? Yo digo, gracias, Señor, en mi corazón. Porque estas personas están siendo bendecidas. Porque están dando en tiempo de escasez, en tiempo de crisis. Pruebe a Dios, pruebe a Dios. Dios nos pruebe en esta área, hermano. Prepare algo y lléveselo. Porque en la crisis, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Mentalmente, ¿qué pensamos? Que nos traigan, que nos ayuden. Pero Dios, como el mono porfiado, con respeto lo digo, hace todo lo contrario a lo que tú y yo pensamos en la crisis. Y dice, da, sé mano abierta, siembra. Y aprende a sembrar, hermano, hermana, en los tiempos más difíciles. Vas a ver la mano sobrenatural que va a venir a obrar de esos tiempos de crisis, y vamos a decirle gracias, Señor, y al mundo decir, tenemos un Dios tan grande y tan poderoso, un Dios tan milagroso, un Dios que hace señales, prodigios grandes a los que creen a su palabra. El pueblo de Dios Nehemías estaba pasando un problema, una crisis nacional también. Pero mire, la palabra de Dios les enseña a dar, a ofrendar. Y dice a ofrendar alimentos, hermanos. Y dice que se invitaban a comer. Y dígame que usted está pensando que lo inviten a comer. Dígame que no. Dígame que no es así. Usted lo primero está, ¿por qué no lo invitan a comer? Tengo ganas de comer un rico asado, un pan amasado. ¿Y por qué con la poca harina que usted tiene, haga sopaipilla y llévela a su célula? Un pan amasado, llévela a su célula y compártala con su hermano y entréguela. Le aseguro que van a llegar a los quintales. Van a llegar cosas sobrenaturales. Hermanos, hermanas, mire, si la crisis así se enfrentan a la manera de Dios. El mundo, la crisis que me traiga, que me den. O voy a robar, voy a saquear. ¿Me entienden? Es la manera. Pero nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, esa es la clave para salir ante la crisis. Lo otro, otra clave, no pierda el gozo. Porque el gozo de Dios es nuestra fuerza, dice el Señor. El gozo de Dios es nuestra fortaleza, dice el Señor. Y lo dice en el verso 10 al final. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es, ¿qué cosa es? Dígalo fuerte. Es nuestra fuerza. Dígale a su hermano, no pierdas el gozo. Porque el gozo se puede perder. Dios no nos hace perder su gozo, Él lo da. Pero tú y yo lo perdemos.
si no enfrentamos la crisis como corresponde. Así que una de las maneras de enfrentar la crisis es no perder el gozo. Cante, alabe al Señor. Oiga, esta semana a mi esposa la he oído cantar mañana y tarde noche. Cantar con gozo, la alegría, le puso cocinar, hermano. Y eso trae gozo a mi vida. Pero si mi esposa se empieza a quejar por todo esto, imagínense, daña mi corazón. ¿Y cuántas veces usted se está quejando y no se da cuenta que está dañando al de al lado? Y el de al lado más próximo porque es su prójimo. Y al prójimo hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hermano, lo cercano. ¿En fin? Entonces, acuérdese también, esta clave es muy importante. Vaya por favor también ahora al libro de, regresemos al libro de Mateo, para ver otra clave importante para salir en tiempo de crisis, en tiempo de problemas. Vaya a Mateo capítulo 6, por favor, y quiero detenerme ahí un poquito más sobre este pasaje. Este pasaje que es muy pertinente predicarlo y enseñarlo en este tiempo. Mateo capítulo 6, voy a ir al verso 25 hacia abajo, el afán y la ansiedad. Otra clave para enfrentar la crisis es no caer en el afán y en la ansiedad. Porque una característica de la crisis en forma negativa es una voz que escuchamos. Una voz que escuchamos y nos dice que tienes que afanarte y tienes que llenarte de ansiedad, que tienes que llenarte de preocupación, porque es la manera de cómo vas a enfrentar estos tiempos. Nosotros tenemos que hacerlo todo lo contrario. Y ese es el consejo de la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 6, el verso 25 hacia abajo dice que no tenemos que caer en el afán y en la ansiedad. Y esa es otra clave para enfrentar tiempos de crisis. Ahora, antes de leer algunos pasajes aquí, quiero decirles algo. Les quiero decir, hermano, hermana, cuiden su mente en este tiempo. Porque la mente de las personas está siendo bombardeada ya negativamente por todas las cosas, porque hay una conmoción no tan solo del mundo natural, sino hay una conmoción del mundo espiritual, porque el mundo espiritual está sobre el mundo natural. Entonces, como usted y yo tenemos el conocimiento de las cosas espirituales, entendemos que hay una atmósfera espiritualmente negativa y que esa atmósfera negativa va a traer pensamientos negativos a su mente, a nuestro corazón, y nos va a hablar esta crisis, porque es una crisis también espiritual y que va a ser bombardeado la mente incluso de los cristianos, incluso, ¿no es cierto?, de los hijos, las hijas de Dios. Nos vamos a ser bombardeados con muchos pensamientos, con el objetivo que nosotros caigamos en el afán y en la ansiedad y en la preocupación. Entonces, aquí tengamos cuidado con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestro mundo pensante. Como hay un mundo convulsionado, agitado, la mente está siendo afectada, ¿ya? Y está siendo bombardeada con pensamiento de temor, con pensamiento de ansiedad, de preocupación, ¿ya? De tormento. Muchas personas están teniendo pensamientos de tormento y de una tremenda inseguridad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y la gente se está llenando de incertidumbre y está produciendo ese pensamiento de inseguridad, temores, miedo a qué es lo que va a pasar mañana. Y es la voz de este mundo espiritual que está hablando en nuestra mente en medio de esta crisis, en medio de estos problemas. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente. No permitamos que pensamientos negativos de preocupación atormenten y ocupen el centro de nuestra mente, de nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Y por qué les digo esto? Y esto es para todos tenemos que cuidar nuestra mente en este tiempo, ¿ya? Porque Dios necesita hombres o mujeres de Dios para estos tiempos. Son tiempos de crisis mundial, son tiempos de problemas mundiales. Patricio la mañana decía la verdad. Se están sumando otros países que lo mismo está ocurriendo acá. No sé si 2 días atrás vieron la noticia en Estados Unidos. Un grupo de jóvenes hicieron lo mismo que hicieron nuestros jóvenes chilenos. Lo hicieron en el metro allá. Y esto se va a repetir, esto se copia, hermano, porque es una locura de una crisis mundial que va a correr por todo el planeta Tierra. Y en todas las naciones van a ver estas mismas señales, porque son señales del mundo, como la palabra de Dios lo ha entregado, nos ha dicho, nos ha advertido antes de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir.
Por lo tanto, Dios también nos está dando la herramienta y la claridad, como los hijos de Isaacar. ¿Se acuerdan que eran 200 hombres entendidos qué es lo que pasaba, pero también sabían lo que tenían que hacer? ¿Sabe que no hay día que yo he hecho esta oración para mi vida? Pero la he hecho para ustedes, para que los líderes apacentadores, los ayudantes, los timoteos y todos, hermano y hermana de la iglesia, nos llenemos de esa cualidad, que podamos entender y discernir qué es lo que está pasando espiritualmente, pero saber lo que tenemos que hacer en medio de la crisis, en medio de los problemas, de las dificultades. Ese debe ser nuestra oración, nuestro clamor. Entonces, necesitamos hombres de Dios que vivan con Dios, que vivan en oración. A propósito, hermanos, ustedes, la mayoría están conectados con los WhatsApp, los apacentadores, díganle a su gente la importancia de estar conectado con el WhatsApp de la iglesia, porque a mí me ayuda. Yo no sé qué va a pasar el miércoles, no sé cómo hacer el horario, qué va a pasar, las protestas que hay, no sé, no estoy informado de eso y no quiero estar informado de eso tampoco, ¿ya? Pero a lo mejor puede que el culto del miércoles lo vamos a tener que hacer más temprano. Entonces a mí me interesa consultarles, hermanos, a ustedes de repente cómo llevar este momento también, midiendo los tiempos de ustedes, por la importancia que nosotros tenemos que seguir juntos. Tenemos que estar juntitos y haciendo el trabajo. Entonces, el día miércoles estamos enseñando cómo llegar a una hora de oración diaria. Traigan la guía de oración, vamos a tener más copias, que no se les pasó el miércoles pasado, por el horario, bajamos el horario, ¿no es cierto? Comenzamos a las 5, puede que a lo mejor el miércoles comencemos a las 6, puede este miércoles, no sé. Pero, o a las 8, si está todo día normal, a las 8. Pero venga el día miércoles, porque estamos enseñando cómo llegar a una hora diaria de oración con una guía que estamos enseñando acerca del libro del pastor Larry Lee. Y que nos está enseñando ahí Dios a través de ese precioso hombre de Dios que descubrió en oración la importancia de orar más de una hora. Entonces, obviamente que esto es paulatino. A lo mejor usted va a retomar su vida de oración con 10 minutos, más adelante ya una media hora y así, hasta llegar a una hora de oración. Y lo importante, hermanos y hermanas, que yo creo que también es una clave para enfrentar tiempos de crisis: la oración. Tenemos que orar más. Y el llamado de Dios en este tiempo a nosotros es que tenemos que orar más y aprender a orar como Jesús les enseñó según Mateo capítulo 6, y también llevar una medida de tiempo de oración, una hora diaria. Imagínense, yo les digo, todos los que estamos acá, una hora diaria de oración. ¿Qué creen ustedes? Cosas preciosas, hermosas. Vamos a empezar a ver, hermanos, en medio de la crisis, de las dificultades. Dios nos va a usar para ayudar a otros, personas que están afuera confundidos por estos tiempos de crisis y de problemas. Vamos a poder ayudar a tantos cristianos que también están confundidos y que están llenos de temor y de miedo. Vamos a tratar de hacerlo. Entonces necesitamos que vivan en oración, que vivan en la palabra, que caminen con Dios en medio de los problemas de esta vida. Dios quiere levantar a esos hombres, a mujeres. ¿Se fijan? Y eso es importante que entendamos. Si hay problemas, si hay dificultades, pero si nos metemos con Dios, vamos a mirar desde arriba, como miramos desde el cielo, todo, dice. Veíamos toda la ciudad, veíamos allá la ciudad, hacia allá veíamos desde arriba, hermano. Cuando una mujer ora, ve los problemas desde arriba. Y cuando los vemos desde arriba, vemos soluciones, vemos respuestas, vemos salida a los problemas y a las dificultades. Pero tenemos que orar, tenemos que redoblar la oración, ir orando cada día, y que los líderes apacentadores alcancen una hora diaria de oración. Va a ser una tremenda bendición, y la autoridad que Dios nos va a usar para ministrar cada semana. Entonces Dios está buscando ese tipo de personas en medio de la crisis, en medio de los problemas. Hombres de oración, hombres de la palabra, hombres que caminen con Dios, hombres que vivan con Dios, hombres que caminen con Dios. Es lo que Dios está buscando, ¿ya? Y lo está buscando en medio de problemas, en medio de dificultades. ¿Lo encontrará? ¿Los encontrará? Yo sé que lo va a encontrar aquí. Yo sé que Dios está tocando, está conmoviendo nuestros corazones, y lo va a encontrar en esta casa, porque Dios quiere levantar esta casa y la usarla en medio de esta crisis, en medio de estos problemas. Entonces, es importante que lo podamos entender. Ahora, miren lo que está pasando aquí en Mateo capítulo 6. Dice que nos habla de qué cosa, dígalo fuerte. ¿De qué nos está hablando? De no caer en qué. En el afán y la ansiedad. Díganle a su hermano, no caigamos en el afán y en la ansiedad. Dígaselo, por favor. Dígaselo nuevamente. Dígaselo a otra persona. No caigamos en el afán y en la ansiedad. Y es una palabra para los hijos de Dios.
Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia no tiene que caer en la afán y en la ansiedad. ¿Ya? Porque no vamos a servir para traer en tiempo de crisis respuestas, soluciones, ayuda de parte del Señor. ¿Entiendes? Por eso es que tú y yo no tenemos que caer en el afán y la ansiedad. Y mire lo que dice el verso 25. Dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Dios nos centra en una verdad tan clara de que tú y yo no podemos caer en la afán y la ansiedad. Porque dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Y no está hablando de estas bebidas, ¿cierto?, que las que nosotros conocemos, esta bebida artificial. Está hablando del agua. Está hablando del agua. Porque el agua es la que nosotros necesitamos. Porque usted puede vivir sin Coca-Cola. Sí, pues. Sí, pues. Una papa. Ya, necesito la casa. Tú podemos vivir sin, pero sin agua. Porque en ese entonces no estaba en esta clase de bebidas de fantasía. El agua. El agua. Ahora, no importa que esté escaseando el agua, pero aquí hay una promesa del Señor. Dice el Señor, pide, no os afanéis, no te preocupes, porque no te va a faltar las cosas básicas, elementales. Le hago una pregunta. ¿Usted puede vivir sin ropa? ¿Por qué no? Si podemos vivir, andaremos todos desnudos, pero bueno, es otro tema. Hay un reality que lo siento en la selva y sobreviviendo, ¿cierto? Adán y Eva como andaban, estaban re bien felices cuando andaban desnudos. Si fue cuando pecaron vino los problemas. Se puede, pero no podemos vivir sin el cuerpo. Porque si no tenemos el cuerpo, ¿cómo? La ropa no sirve. ¿Bien? Entonces, pero a veces nosotros pesa, nos preocupa la crisis, porque no va a haber ropa, no va a haber alimento, no va a haber agua. Pero no importa, hermano, que no haya eso y que vaya escaseando. La promesa del Señor que no nos va a faltar, no nos va a faltar, no te va a faltar. No nos va a faltar, hermano, hermana. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios va a ser fiel a lo que ha prometido y sacará de las partes que menos el hombre piensa encontrar estas tres cosas básicas. Dios las va a traer. Porque Dios es fiel a los que esperan en Él, a los que confían en Él y no pierden su fe en tiempos de crisis, en tiempos de problemas. Tu fe, mi fe, tiene que estar fuerte, robusta, como gigante en nuestro corazón. Seguirle creyendo y tomándonos de las promesas del Señor. Porque aquí hay promesa. Miren, continúa, dice el verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Usted ha visto un gorrión lleno de ojeras? Dígame, ¿ha visto un gorrión preocupado en las mañanas? No, hermano, no deleitan con su cántico. Las aves, hermano, como empiezan a cantar en las mañanas. No tan ojeroso como usted, yo a veces no puedo dormir. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? No tengo agua. Y sin embargo el Señor tiene una promesa y nos lleva a la naturaleza tan simple para nosotros, pero para Él es tan importante, para mostrar una verdad que a ti, mi hermano y mi hermana, a la iglesia, a los que confían en Dios, no nos va a faltar el agua, no nos va a faltar los alimentos, no nos va a faltar la vestimenta para nuestro cuerpo. Amén. Créalo, por favor. Créalo y llénese de esta promesa, pero no se llene de afán y de ansiedad su mente y su corazón. Ahora, mire, quiero hacer voy a ver unos pasajes más abajo, pero mire, quiero decir, según Hebreo, la fe es la certeza de lo que se espera o lo que se ve. Eso es lo que dice el texto bíblico, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? De lo que no se ve. Ahora, esta es la definición de fe. Bueno, aquí, la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, ¿cierto? Y la convicción de lo que no se ve, la seguridad de lo que no se ve. Eso es la fe, definición. Pero veamos la definición de lo que es afán y desesperación o ansiedad. El afán o la ansiedad es la desesperación
por lo que no está. Por lo que no está. Y la ansiedad es la incertidumbre de lo por venir, de lo que va a venir. Ahora, dígame que hoy en día la gente está llena de preocupación y todavía está el agua, todavía está el alimento, todavía está la ropa, todavía no se vamos al supermercado y hay supermercado abierto y están abastecidos. Dígame que no es así. Este mundo ya se está viendo ya. A los que les guste este mordio mío. Se están viendo y está funcionando nuevamente. Pero ¿por qué usted se explica? ¿Por qué la gente está preocupada, llena de temor y de miedo? ¿Qué es lo que va a pasar mañana cuando todavía tenemos por delante el agua, la ropa y el alimento? Es porque no tienen fe. ¿Entienden? Por eso que los hombres y mujeres que tienen fe no van a caer en la afán y la ansiedad ni aún. Aunque el día de mañana nos falte el agua, nos falte la ropa, nos falte el alimento. El afán es la desesperación, hay gente desesperada. Y hay que ayudar a esas personas. Hay que llevarle una palabra. Que vean en nosotros que tenemos un Dios grande. Que creemos que Dios puede hacer las cosas más grandes, ahora en la crisis más grande. Su mano poderosa está extendida, hermanos. Su mano poderosa está extendida para los justos, para los que creen en Dios, para que se tomen de las promesas de su palabra y les sirven y no bajan el ritmo y luchan con las almas de Dios para poder enfrentar los tiempos difíciles. Es importante. Mire, estaba leyendo un testimonio de muchos, voy a leer solamente una persona. Mire lo que decía, porque cayó en el afán y la ansiedad, y espero que nadie esté cayendo en eso. Dice, no podía descansar en la noche. A veces estaba tan con sensaciones raras, extrañas. Iban y venían esas sensaciones, sobre todo en la noche. Otra vez era constante, podían durar días. Me preocupaba por la cena que iba de comer mañana, por lo que iba a vestir, me preocupaba, por el regalo que tenía que dar a una persona. Era mi preocupación extrema en mi vida. ¿Cuál sería mi magnífico regalo para una persona? Simplemente no podía dejar nada de lado. Tenía serios problemas para dormir. Hubo ocasiones en que despertaba ansioso en la mañana o en la mitad de la noche. Me costaba trabajo concentrarme, aún en la noche para dormir. Me costaba trabajo concentrarme aún mientras leía el periódico o una novela. A veces me sentía un poco mareado. Mi corazón latía apresuradamente, me golpeaba el pecho y esto me preocupaba aún más. Es un relato de una persona que estaba bajo ansiedad, bajo preocupación, bajo crisis de pánico. Que eso está ocurriendo, hermanos. Ahora, yo busqué la definición de ansiedad y afán, la uní en el diccionario secular, y miren lo que dice. Definición 1. Primero, es una respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazante o peligrosa. En la manera, el afán y la ansiedad aparece cuando nosotros vemos situaciones o circunstancias que nos van a amenazar o son peligrosas para nuestra vida. Encontré otra definición. Se refiere que es la percepción del individuo a nivel incorrecto, estando basado en falsas premisas. Falsa premisa. Y dígame aquí la falsa premisa, ¿qué la trae? El diablo. Si hay un momento en que el diablo quiere usar sus mentiras, está esperando una crisis. Está esperando que tengamos un problema de dificultad y nos va a bombardear con mentiras y con engaño, porque esa es la manera como nos va a llevar al afán, a la ansiedad, a la preocupación, al nerviosismo, al estrés, a la crisis de pánico, etc. Que todos son problemas de origen nervioso, con el sistema nervioso que tenemos en el cuerpo. Entonces, el enemigo trabaja y sabe usar sus mentiras, la falsa premisa. Por eso que yo comencé diciendo, una clave para poder enfrentar la crisis es tomarse la palabra, estar conectado con la palabra, alimentarnos con la palabra, recibir palabra del Señor. Es muy importante porque de esa manera tenemos posibilidades de que las mentiras del diablo no vayan prevaleciendo en nosotros. O es más, que cuando venga una mentira inmediatamente la percibamos y digamos, no, esto es una mentira, y la rechazamos inmediatamente y nos tomamos de la palabra que conocemos y sabemos. Entonces es importante que entendamos. Ahora, el término ansiedad ya proviene del latín asquietas, que significa congoja o aflicción del alma, del corazón y de la mente.
es una aflicción, es una congoja la ansiedad. Por eso que el Señor dice, no caigan en la ansiedad, no caigan en la preocupación. Ahora, hay tipos de trastornos de ansiedad. Vea usted, preocupación, demasiada preocupación. Sí, a veces tenemos que preocuparnos, pero cuando ya uno nota que la preocupación ha salido fuera del control de mi dominio propio, es un problema y se va a tornar una dificultad. Inseguridad, inseguridad, miedo o temor. ¿Está con miedo, está con temor usted? Aprensión, pensamientos negativos recurrentes, inferioridad, incapacidad, dificultad para la toma de decisiones, sensación general de desorganización, de desorden en mi vida, pérdida de control sobre el ambiente. Ya el ambiente me desequilibra. Y bueno, algunos me han dicho, hermanos, y he encontrado gente que ya no quiere estar en las multitudes, se aíslan, ¿cierto? Porque el estar con gente en situaciones así le están sobrepasando. Y eso es una característica de lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Miren, y aquí un consejo. Tenemos que tener cuidado cuando las voces nos están diciendo aílate. Porque la voz del Espíritu Santo me dice aílate con un sentido, con un propósito. ¿Cuál es? Buscar a Dios, doblar la rodilla. Todo lo que estamos aquí necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, donde nadie nos interrumpa, estar con Dios. Pero es un aislamiento o una soledad con propósito, con sentido de poder buscar a Dios y llenarme de Dios. Pero hay voces que nos están diciendo aílate, aléjate, ¿cierto? Tengamos cuidado. Esas voces, porque nos están apartando de Dios, de la iglesia, de la congregación, del grupo pequeño, de los hermanos, de entre nosotros como familia de Dios. Tengamos cuidado porque esas voces van a venir. Dificultad de concentración. Se sienten amenazados, amenazadas, y están viendo muchas cosas e imaginándose cosas como reales que están alimentando más los miedos, los temores, las fobias en las personas. Encontré otra cosa importante, hermanos, que no está viendo entender el pasaje de la afán y la ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada. Es la ansiedad excesiva y preocupación sobre los eventos o actividades, tal como asistir a la escuela, el trabajo. Hay mucha gente. Y mire, y se ha fijado que hay niños que están pasando problemas de dificultades. Hay niños con tremendo temor y miedo porque los papás están cometiendo el error de llevarlo a las protestas, de que tengan el televisor todo el día ahí, ¿no es cierto?, tratando de entretenernos, pero no damos cuenta de lo que están viendo los niños. Y le está afectando el corazón de los niños, produciendo miedo, temor e inseguridad de ir al colegio, de relacionarse con otras personas. Lo está haciendo con los niños, está ocurriendo con los jóvenes, está ocurriendo con los adultos. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que tener, yo les decía el consejo el otro día, seamos precavidos, veamos las informaciones que corresponden nomás, pero no más allá, porque el escuchar tanta cosa negativa y tanta violencia y caos nos puede afectar si también se sube que no estamos orando, no estamos leyendo la palabra, no nos estamos congregando, etcétera, etcétera, o estamos luchando con este tipo de ansiedad y ese afán que está entrando a nuestro corazón. Tengamos cuidado. Mire, el trastorno de pánico, mire, es la presencia recurrente e inesperada de ataques de pánico y preocupaciones persistentes acerca de tener los ataques. Los ataques de pánico se refieren a la ocurrencia repentina de temores intensos, miedo o temor, a menudo asociado con sentimientos de desgracia. También puede sentirse corto de respiración, con palpitaciones, dolor de pecho o incomodidad, sensaciones de ahogo, asfixia, de temor, de volverse loco o perder el control. Son características propias de los seres humanos cuando estamos en crisis y cuando estamos pasando problemas y dificultades. Entonces el trastorno de pánico tiene que ver también con un síntoma espiritual, con un ataque demoníaco, porque él sabe que el enemigo puede obrar cuando un hombre o una mujer está bajo presión, está bajo estrés, está bajo problema, cuando está enfrentando un problema, una dificultad. Por eso es que nosotros tenemos una gran bendición. Cuando tengamos una dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Ir a los pies del Señor Jesucristo,
orar, descansar, entregar nuestras cargas, entregar nuestros problemas y levantarnos creyendo que Dios tomó el problema y que Dios me va a fortalecer y que Dios va a traer la respuesta y la ayuda a mi dificultad, a mi necesidad. Es tiempo de orar, es tiempo de descansar en el Señor y contarle todo al Señor y pasárselo al Señor. ¿Cómo trae descanso? ¿Cómo trae alivio? ¿Cómo trae reposo a nuestra alma? ¿Se fijan? Y estamos lejos de caer en estos trastornos de pánico que mucha gente está cayendo ya por el tema de los miedos, los temores. Ahora, las fobias son los temores persistentes e irracionales de un objeto específico, una actividad o situaciones específicas que están produciendo fobias y temores en nosotros. Si usted va, vamos a volver a Mateo 6, pero vaya a Mateo 13, por favor, quiero hacer una referencia a esto. Para nosotros, hermanos, la clave de enfrentar las crisis y problemas es evitar la ansiedad e evitar el afán y la preocupación. Miren, vaya a Mateo capítulo 13, por favor, el verso 22, voy a leer, Mateo 13, 22. 13, 22. Mateos 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, ¿eso dice? Este es el que oye la palabra, dice. ¿Pero qué dice? El afán de este siglo. ¿Significa que hay que cuidarse del afán? Porque el afán de este siglo, más el engaño, ¿qué dice? De las riquezas, ahogan la palabra y se hace, ¿qué cosa? Infructuosa. Hasta la misma palabra de Dios, aunque es palabra de Dios, pero el que la recepciona, aunque es una palabra poderosa, no va a hacer nada en esa persona. Porque esa persona está llena de ansiedad, está llena de afán y de preocupación. Entonces, por eso que nosotros tenemos que cuidarnos del afán, de no caer en la ansiedad, porque puede robar la palabra de Dios. Como dice aquí, yo vuelvo a leer el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, dice. Pero el espino, ¿qué representa? Dígalo por favor, el afán, la ansiedad de este siglo. Y dígame que en este siglo hay afán y ansiedad. Sí, hay mucha preocupación, hay muchas cosas que nos están llevando al ser humano a caer en este afán y esta ansiedad. Y es el engaño de la riqueza, ahoga la palabra y se hace infructuosa. La palabra infructuosa, la busqué, significa inútil, ineficaz, inservible, estéril, inoperante. Imagínense, la palabra de Dios puede ni siquiera operar en mí, ya no me va a servir la palabra, que es la palabra de Dios, porque yo la estoy recibiendo lleno de ansiedad y lleno de preocupación. Y una persona que está llena de ansiedad y preocupación, lo primero que va a salir de la palabra de Dios, con incredulidad, va a dudar de la palabra, va a dudar de lo que Dios puede hacer. ¿Entienden? Y creo que anda buscando Dios fe para orar. Y la ansiedad y la preocupación roban la fe. Por eso no tenemos que caer en la ansiedad y la preocupación. ¿Ya? Ahora, mire, voy a leer unos pasajes, pero que nos van a decir que hay 4 cosas que impiden que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Primero, el afán de este siglo. Ya lo acabo de leer. El afán de este siglo. Y dígame sinceramente, la crisis país, ¿dónde se enfocó? En el afán material. Las cosas materiales. Las peticiones tienen que ver con las cosas materiales. ¿Qué eso está diciendo? El afán de este siglo, lo material. Tratar de solucionar todo lo material, pero no es la fuente del problema del ser humano. Van a seguir los problemas y las dificultades. Pero el mundo busca solucionar porque el afán es lo material, que está resumido en nosotros, que es la bebida, la ropa y el alimento. Y todas las peticiones que están haciendo tienen que ver con eso, hermano. Por lo tanto, vamos a seguir viendo hombres y mujeres afanados, llenos de ansiedad, preocupación en este siglo que nos corresponde vivir. El afán de este siglo. Segundo, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Busque Marcos, anótelo leído, Marcos 4:19. Hay 4 razones que impiden que la palabra dé fruto en nosotros. Primero, el afán de este siglo. Segundo, el engaño de la riqueza.
miren. Y todos buscan eso, ¿no? Todos buscan, mundialmente busca toda la gente eso. Y tratan de buscar la solución a sus problemas a través de la riqueza y lo material. Pero como el ser humano es un ser espiritual, siempre va a seguir teniendo problemas y dificultades. Dice el engaño de la riqueza, Marcos 4:19, dice, pero los afanes del siglo, vuelvo a repetir, y el engaño de la riqueza, mire, el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas, entran y ahogan, ¿qué cosa? La palabra, y se hace infructuosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Cuidado con caer en el engaño de las riquezas y la codicia de estas cosas. La codicia de todas estas cosas. Que todas son cosas materiales. Por eso yo le digo, mire, si usted es puro materialista, yo soy materialista, ese espíritu va a ahogar la palabra. Nunca le voy a creer a Dios que Dios puede obrar sobrenaturalmente en esa área, pero Dios no puede obrar porque en usted y en mí hay codicia, materialismo, ¿ya? Y gobierna el materialismo en mi corazón. Eso va a ahogar la palabra de Dios y se hace infructuosa, dice Marcos 4:19, está ahí. Busque por favor más adelantito, Lucas, o otra vez, Lucas 8:14. Mire, tercero, la codicia de otras cosas y los placeres de la vida, mire, los placeres de la vida, Lucas 8:14. Dice, lo que cayó entre espinos, dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Y agrega, mire, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Los placeres de la vida. Algo a mí que me preocupa, hermanos, es que imagínense, si nos van a solucionar los problemas económicos, imagínense, la gente va a tener más dinero, ¿en qué cree usted que lo va a usar? Vean la juventud que está afuera. Más droga, más carrete, porque van a tener más plata, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, el problema no es la solución lo económico, ¿entiendes? Pero mucho a lo mejor puede que venga una solución, entre comillas, en un tiempo de esos problemas, pero déjame decir, el hombre, como no tiene a Dios, va a usar mal lo que se le va a dar. Y van a tener más tiempo para tantas cosas, hermano, porque van a tener recursos y dinero. Entonces, por eso dice, y los placeres de la vida, dice, hacen que la palabra sea infructuosa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el consejo a nosotros, a todos los que estamos aquí? Los que somos hijos de Dios, esto no debe estar en nuestro corazón. Esto no debe estar en nuestro corazón, hermanos, hermanas, porque si la crisis que tú estás viviendo te está afectando lo material, bueno, hay un problema espiritual. Nuestro enfoque no tiene que ser las cosas materiales, lo justo y preciso. Miren, a ver, permítame leer algo aquí en este aspecto que nos puede ayudar. Dice, un sabio dijo, aprende a apreciar lo que tienes antes que el tiempo te enseñe a apreciar lo que tuviste. Valoricemos las bendiciones, hermanos, que tenemos. A veces nos vivimos nosotros preocupados más de lo que no tenemos y merecemos lo que tenemos. Tenemos más de lo que no tenemos. Tenemos más bendiciones que no tenemos. Por eso vivir con gozo, dando gracias a Dios por todo lo que tenemos y no caer en la afán y la ansiedad. Miren, escuché algo y lo escribí. Miren, otro sabio dijo, estamos de paso. En el siglo pasado, un turista visitó el famoso rabino Halit, lo conozco yo, rabino Halit, un rabino, Halit Chaim. Se quedó asombrado al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación llena de libros. Y los únicos muebles que había ahí era un escritorio y una silla. Un escritorio y una silla. Y el visitante le dice, rabino, ¿dónde están tus muebles? ¿Dónde están sus muebles? Y el rabino le pregunta, ¿dónde están los tuyos? Los míos, le dice el visitante.
Pero si yo soy solo un visitante, yo no voy a visitar, no es mi casa. Estoy aquí de paso. Lo mismo que yo, le dice el rabino. Dijo el sabio rabino. El desapego es una cualidad de los que saben que estamos acá de paso y somos libres sin aferrarse a las cosas. Avanzamos mucho más cuando caminamos ligero de equipaje. ¿Es una verdad? Es una verdad. Porque nada de lo que tengamos de lo material lo vamos a llevar. Y se fijan ustedes, por eso que el Señor es tan santo, dice, no caigamos en el afán y la ansiedad. Porque si tú caes en el afán y la ansiedad y lo material pesa en tu vida y es todo lo primero y en tu vida y el centro de tu vida, ¿sabes lo que se está diciendo? Vamos a tener una mochila tan grande aquí. Mochila. La Marcia siempre me corrige. Yo digo mochila, no, mochila. Mochila grande. Y dígame que es difícil caminar con una mochila grande de peso. Grande. Y hay gente que no tiene un peso, hermano, tan grande porque sufre por lo material. No puede dormir por lo material. No puede ni siquiera estar tranquilo, ni disfruta lo que tiene. ¿Y sabe? Por eso que el Señor dice, cuidemos del afán y la ansiedad. Es un consejo. Porque nada, como decía el rabino este visitante, nada vamos a llevar. Estamos de paso acá. Estamos de paso. Entonces, moderadamente, con sabiduría de Dios, logremos cosas en esta tierra, pero seamos prudentes. Que esas cosas no pongan en primer lugar en nuestro corazón. ¿Entienden? Que tengamos la sabiduría correcta de Dios. Si es un buen auto, gloria a Dios. Disfrutémoslo. Pero que sea para la gloria de Dios. Pero no olvidemos que ese auto no lo vamos a llevar después también. Si viene una hermosa casa, gloria a Dios. Preciosa casa, gloria a Dios. La gloria es para Él. Y la tengamos en el lugar correcto. La familia, los hijos, el trabajo, un buen pasar económico. Seamos siempre prudentes. Y la gloria es para el Señor. Para que Él siga siendo el primero en nuestro corazón. En toda la bendición que puede venir, hermanos, hermanas, para disfrutar en esta tierra. ¿Se fijan? Pero consciente que todo lo que logremos acá se va a quedar acá. Se va a quedar acá porque estamos de paso. Dígale a su compañero, estamos de paso. Estamos de paso. Estamos de paso, hermano. ¿Entienden? Entonces, por eso, si estamos de paso, no debe pesar en nuestro corazón el afán y la ansiedad por lo material. ¿Me entienden? Por eso que es importante, y voy a terminar, hay mucho que decir, pero voy a terminar volviendo a Mateo capítulo 6 para cerrar con los últimos versículos. Mateo capítulo 6, búsquenlo por favor, para terminar. Mateo capítulo 6, este es otra, podríamos decir, cómo enfrentar una crisis, que es tener cuidado, que nuestro corazón no se llene de afán y de ansiedad. ¿Bien? Miren, dice el verso 27, ¿y quién de vosotros, estoy leyendo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Imagínense si yo me esfuerzo, que mi cuerpo crezca unos 10 centímetros más, pero si Dios no me quiere dar ese crecimiento, voy a morir la desesperación de querer esos 10 centímetros más. ¿Cuántos son chiquitos aquí que están preocupados porque son chiquititos? No, algunos quieren crecer más, otros. ¿Qué quiere ser tío? Angelita quiere crecer la que. Pero hermano, si Dios no nos va a dar ese crecimiento, por más que nos afanemos, por más que nos preocupemos, yo quiero crecer, no voy a crecer. Es así. Por eso dice, y miren lo que dice el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los ríos del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, dice. Pero digo que ni aún Salomón, miren, que Salomón, el que lo tuvo todo, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es,
y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. Miren lo que dice. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y miren el mensaje que nos pone a nosotros, hermanos, el verso 32. Porque los gentiles, y sabe que la palabra gentil en otra versión dice los paganos. Los paganos, la gente del mundo que no le cree a Dios, dice, porque los gentiles, los paganos, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Agua, comida, ropa. Pues vuestro Padre Celestial dice, sabe, diga esto, sabe. ¿Sabe Dios su necesidad? ¿Sabe Dios mi necesidad? ¿Sabe Dios la necesidad de todo lo que estamos aquí? No se olviden. No se olviden. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire, cuando yo sé que lo que Dios sabe, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Y podemos dormir tranquilos confiando en que Dios va a traer lo que nosotros necesitamos. Qué hermoso saber esto. Se fija y se va fortalecido, animado. Se fija la bendición de este tiempo, estar juntos, congregados, decir palabras, porque es la manera de enfrentar los problemas y dificultades. Y mire lo que dice, vuelvo a repetir, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso es que nos dice, y mire, ojo aquí, si un hombre o mujer en la iglesia sabe que Dios sabe mi necesidad, ese hombre, esa mujer, tiene más posibilidad de qué? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. La palabra, le repetiré, vamos a buscar a Dios. Buscar la ayuda de Dios. Una persona que no cae en la afán y la ansiedad es peligroso porque no busca a Dios. No busca a Dios. Pero cuando un hombre o una mujer teniendo problemas y dificultades, pero guarda su corazón de no caer en la afán y la ansiedad, busca a Dios. Busca la ayuda de Dios, entendiendo, ¿cierto?, que busca a Dios, obedece a Dios, sirve a Dios, y dice, y la promesa, mire la promesa, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál añadidura? El agua, la ropa, la comida. Lo básico para mí. Amén. Veamos una cita más, 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Yo tengo que aprovechar el tiempo de meter palabras, hermano. Palabra, porque la palabra es importante en los tiempos de crisis. 1 Corintios 4:20. Leamos todo junto que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. ¿Sí? Hay otra parte que dice que no consiste en comida y en bebida, sino el reino no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. Hay otra cita también parecida a esa. Si ustedes la agregan, después la buscan. Ah, gracias, Señor. Dos citas más. Anótenla, entonces. Filipenses 4:6. Para que la mediten, hermanos. Filipenses 4:6. Y que en medio de esta crisis podamos enfrentarla con la palabra de Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, preocupados, llenos de ansiedad, si no sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Hagamos antes de preocuparnos, antes de la ansiedad, hagamos esto. ¿Qué dice? Sean conocidas nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Dios. Por eso tenemos que orar. Y 1 Pedro 5:7 y terminamos. 1 Pedro 5:7, vamos ahí. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque tiene cuidado de vosotros. Cambiemos la palabra ansiedad, preocupaciones. Cualquiera sea la preocupación que usted está teniendo, o la dificultad que está enfrentando, no es preocupación. Dice el diablo, echando todas vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Le hago una pregunta, ¿quién está preocupando a usted? En este momento, ¿quién está preocupado? El Señor no está diciendo, se puede asustar y decir, ay, ¿por qué tantas preocupaciones? No. Él sabe que nosotros en la tierra en un momento nos podemos preocupar de cosas, de situaciones que están viviendo, estamos pasando. Pero el Señor quiere ayudarnos. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, nos va a cuidar. Y yo hago una pregunta en esta mañana para terminar. ¿Qué es lo que a usted le está preocupando? ¿Qué le está dando de afán y de ansiedad? ¿Qué es lo que está pasando? Es una pregunta. Es una pregunta. No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por la comida. No os afanéis por la bebida. No os afanéis por vuestro cuerpo. No os afanéis por vuestro vestido. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a renunciar, ¿les parece? Al afán y la ansiedad. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar una alabanza.